Ahí está. Bueno, entonces, como les decía, empezamos con un repaso muy rápido de las ecuaciones de Lagrange. Recuerdan, ¿no? Como hacíamos, esencialmente escribíamos las ecuaciones de Newton, discriminando quiénes eran las fuerzas aplicadas y las fuerzas de vínculo, ¿no? Después multiplicamos cada una de las ecuaciones por un desplazamiento virtual que le correspondía a esa partícula, ¿también? Y sumábamos todas ellas, ¿no? Con lo cual, bueno, nos quedaba de este lado la suma del trabajo de la fuerza de vínculo durante el desplazamiento virtual, que sabemos por el principio de los trabajos virtuales que es cero. Entonces acá sobrevivía esencialmente esta ecuación, ¿está bien? Y bueno, entonces ahora lo que hacemos es trabajar teniendo en cuenta, digamos, que la posición, el vector posición de cada partícula se podía escribir en términos de coordenadas generalizadas independientes, ¿está bien? Y después, bueno, habíamos hecho unas deducciones bastante directas, pero bueno. La cuestión esencial, ¿cuál era? Era que para poder escribir esto, la posición de cada partícula en función de estas coordenadas y que éstas sean independientes, teníamos que haber usado todos los vínculos holónomos disponibles, ¿no? De manera, recuerdan, los vínculos holónomos nos relacionan coordenadas entre sí, entonces podemos despejar unas en función de otras, ¿está bien? Entonces podemos despejar las que son dependientes en función de coordenadas solo independientes, ¿no? Entonces nos quedamos solo con las independientes y por lo tanto, digamos, la posición la podemos expresar en términos de solo algunas coordenadas independientes, ¿está bien? Pero entonces el requisito fue ese, ¿no? Haber usado todos los vínculos y que además todos los vínculos fueran holónomos, ¿no? Porque los no holónomos no nos permiten hacer eso, despejar coordenadas en función de otras. Aunque, en general, en muchas veces, digamos, en los casos importantes, los vínculos no holónomos sí nos permiten relacionar los desplazamientos virtuales entre sí, ¿eh? O sea, restringen los desplazamientos, pero no las coordenadas, ¿está bien? Bueno, no importa. Entonces, el hecho ¿cuál era? Que habíamos logrado escribir esto y a partir de acá sí operábamos de una manera, digamos, esencialmente matemática, ¿no? Considerando la función esta, la dependencia funcional. Una cosita más, siempre bueno recalcarlo, esta dependencia del tiempo, acá aparece solo si los vínculos que usamos para despejar esta coordenada dependen del tiempo, ¿no? Si no, no habría una dependencia explícita del tiempo acá, ¿eh? O sea, si los vínculos holónomos dependen del tiempo, aparece un tiempo acá, si no, no. Si no, la única dependencia del tiempo que tiene la X sería a través de la dependencia del tiempo que tiene las coordenadas estas, ¿no? Que sería una dependencia implícita. Bueno, entonces, bueno, después las operaciones no las repito porque ya más o menos las han visto, las hemos visto, que están acá. Y bueno, y además, bueno, había digamos, con esas operaciones analíticas, lo que hacíamos esencialmente era poder escribir esta parte de la sumatoria, ¿no? ¿Está bien? La parte de las masas por las aceleraciones por este objeto de acá, ¿está bien? Pero después también aprovechamos y definíamos la suma sobre todas las partículas de esto por esto, a eso lo llamamos un Q sub K, ¿eh? Que eran las fuerzas canalizadas. Entonces esencialmente nos quedaban estas expresiones, ¿no? Donde sumamos para todos los desplazamientos, ¿no? Que sabemos que son independientes. Bueno, entonces lo esencial ¿cuál era? Que ahora, habiendo usado esos desplazamientos independientes, ¿está bien? Sabemos que estos los podemos, al ser arbitrarios, al ser independientes, los podemos dar valores arbitrarios, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esta igualdad cero se tiene que cumplir cualesquiera sean estos delta Q, y que además son totalmente independientes. Entonces cada uno de los corchetes tiene que ser cero, ¿no? Entonces deducimos las famosas ecuaciones de Lagrange, que además si las fuerzas aplicadas dependían de un potencial, esto de acá, ¿está bien? Reemplazando la definición de las fuerzas estas generalizadas, bueno, veíamos que aparecía la regla de la cadena y lo que teníamos era simplemente la derivada del potencial respecto de la coordenada generalizada que buscamos, ¿eh? ¿Está bien? Entonces, bueno, podíamos con esto integrar las fuerzas estas generalizadas dentro de este término de energía cinética con el lagrangiano, ¿eh? Y eso lo podíamos hacer además si este potencial no dependía de las velocidades, ¿no? Porque en ese caso, recuerdan que las velocidades, las x puntos, son las que
toman una dependencia del Q punto, de las velocidades generalizadas, ¿no? De las derivadas de las coordenadas generalizadas Q, las Q puntos. Entonces, si B no es una función de las velocidades, entonces tampoco es función de Q punto. Entonces, por eso lo podíamos poner dentro del término este de acá, donde está la derivada este respecto del Q punto. Le podíamos incluir acá un término menos derivada de B respecto del Q punto, que era 0. De otra manera no lo podíamos usar. Bueno, pero en ese caso sí teníamos las ecuaciones de Lagrange en su forma más estándar, si quieren. Entonces, bueno, hoy, esencialmente para completar el tema de estas ecuaciones de Lagrange, vamos a considerar los casos, bueno, que no hemos visto. El caso justamente donde no podemos usar las relaciones de vínculo, ¿no? Para escribir esta relación, que la X sea una función solo de coordenadas independientes. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede en realidad? Bueno, imaginemos que no usamos los vínculos. ¿Está bien? O sea, tenemos n, tenemos 3n coordenadas generalizadas q, ¿está bien? Que no están relacionadas entre sí. ¿Está bien? Sí, porque no hemos usado los vínculos. Entonces, en principio, la posición de cada partícula se puede escribir en función de 3n coordenadas q. Habrá q1, q2 hasta q3n. ¿Está bien? El problema es que algunas de ellas son dependientes de las otras. ¿Está bien? Porque son lo que nos dicen los vínculos. Entonces, bueno, en principio, si bien podemos hacer, imagínense que si tenemos la X en función de distintas Qs, estas mismas deducciones que hicimos a partir de esto la podemos hacer. Acá simplemente usamos el hecho de que la X depende de Qs y del tiempo, ¿no? ¿Está bien? Pero no dijimos nada sobre la independencia de estas coordenadas. ¿Está bien? Solo usamos la independencia de las coordenadas cuando llegamos acá, a escribir esta expresión de acá. Para ser independientes, bueno, y esto es igual a 0, bueno, solo podía ser así si cada uno de estos era 0. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora revisemos un poco la situación justamente cuando no tenemos todas las coordenadas independientes entre sí, porque no usamos los vínculos. ¿Está bien? Lo que dice acá, bueno, en forma muy implícita, ¿no? Cuando las x y no hemos usado los vínculos, o todos de ellos, para escribir x y en función de todas coordenadas independientes. ¿Está bien? Bueno, hay dos razones por las que podemos no usar los vínculos. Una, bueno, porque los vínculos no son holónomos, ¿no? Son no holónomos y no nos permiten hacer eso. ¿Está bien? Entonces, cuando hay... Y bueno, y eventualmente, aún para vínculos holónomos puede ser que el vínculo sea muy complicado, no podamos despejar explícitamente, ¿no? Las coordenadas dependientes en función de las independientes, las correspondientes a ese vínculo. Entonces, bueno, tenemos que incluir alguna coordenada dependiente, porque no podemos usar un vínculo holónomo, por ejemplo, si era muy complicado, una cosa así. ¿Está bien? Bueno, eventualmente por ahí no lo queremos usar, después vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso, bueno, para empezar, si no usamos todos los vínculos holónomos disponibles, o algunos de los vínculos son no holónomos, digamos, las posiciones nos va a quedar en función, digamos, de S coordenadas independientes, si bien el sistema tiene n grados de libertad, ¿no? ¿Está bien? El n chiquito, recuerdan que es el 3 veces el número de las partículas. Cada partícula le corresponden 3 coordenadas necesarias para determinarlo. Bueno, y a eso le restamos el número de vínculos que existen, holónomos o no holónomos, ¿no? Total, eso nos da el n chica, o sea, el 3n grande menos el número de vínculos, nos da el n chica, ¿está bien? El número de grados de libertad. Y bueno, si no usamos todos los vínculos,
o no pudimos porque son holónomos, o cosas, no holónomos, por ejemplo. Entonces, bueno, entre estas coordenadas nos quedan algunas que son dependientes de las otras, ¿no? ¿Está bien? Entonces tenemos S coordenadas, decimos, bueno, efectivamente que S es mayor que el número de grados de libertad, o sea, algunas de estas son dependientes, y esencialmente significa que no usamos S menos N ecuaciones de vínculo, ¿no? La diferencia entre S y N es el número de vínculos que nos falta usar, ¿está bien? Entonces, bueno, al no haber usado esos vínculos, esencialmente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que los desplazamientos de esas coordenadas, de esas S menos N coordenadas, no son independientes, ¿eh? Son dependientes de los otros, ¿está bien? Entonces, bueno, pero justamente los vínculos esos que no usamos son los que nos relacionan, nos dan las relaciones entre los desplazamientos, ¿eh? ¿Está bien? Recuerden que los vínculos holónomos, las relaciones entre los desplazamientos, directamente por simple diferenciación las podemos determinar, ¿no? Mientras que en el caso de vínculos no holónomos, en el caso en que fueran relaciones entre velocidades, ¿está bien? Y que fuera lineal, ahí siempre podíamos escribir una expresión de esta forma, ¿no? O sea, cualquiera sea que sean holónomos o no holónomos de ese caso particular, siempre podemos escribir relaciones de este tipo en forma genérica, ¿no? ¿Está bien? Donde acá, bueno, tenemos factores que dependen de todas las coordenadas, y estos son los desplazamientos de todas las coordenadas, ¿no? ¿Está bien? Incluidas todas, las dependientes, las independientes, todas las S coordenadas que están acá, ¿no? ¿Está bien? Díganme, por favor, cualquier duda que tengan. Fernando, perdón, Sí, si te quería consultar. La B grande, BKR, sí. ¿qué función, cuál función es? Pues me perdí ahí. Ah, bueno, son los factores que aparecen frente a los delta Q cuando escribí los vínculos, ¿no? Ah, bien. ¿Está bien? No sé, algún ejemplo que eso como los que teníamos acá. Bueno, acá no tengo justamente, no tengo el ejemplo. Porque eso, por ejemplo, el vínculo este de acá abajo, ¿no? El hecho de que si vos, este sería el vínculo. Ahora, si vos querés escribir la relación de vínculo, la diferencial, ¿no? Entonces te queda 2i delta i más 2z delta z igual a 0. Claro. Entonces, ¿qué sea? El Y 2i sería el factor de delta i, el 2z el factor de delta z. ¿Está bien? Sería, perfecto. sería el factor este, ¿no? Los ves todo acá. Por ejemplo, en el caso simple es. En el caso en que tuvieras vínculos no holónomos, por ejemplo, te aparecían. Ah, acá lo tenemos, ¿no? El ejemplo. Perdón. Lo teníamos acá, ahora me acuerdo, ¿no? Acá este, ¿no? El famoso de la. Que teníamos esta, la relación, ¿no? De la moneda esta que rodaba y que podía rotar además sobre el eje a medida que rodaba. Tenía estas relaciones entre las velocidades por la rodadura, ¿está bien? Y esencialmente haciendo el truco de multiplicar por un delta t cero, que sería el tiempo cero del desplazamiento, como las velocidades son infinitas, entre comillas, entonces, por ejemplo, θ punto por delta t me da un delta t, un desplazamiento verdadero en un tiempo cero, ¿no? Entonces, fíjense que si hacemos eso, nos quedaban estas relaciones entre los desplazamientos, ¿no? Y, por ejemplo, si pasamos todo para la izquierda, tenemos la forma que vimos recién, ¿no? 1 por delta x menos r coseno phi por delta θ igual a 0. 1 por delta i menos r seno phi por delta θ igual a 0. Estos serían los b. Y lo que hacemos, bueno, lo que está acá en los subíndices estos, bueno, uno por supuesto es el k, que es el de la coordenada, ¿no? Delta r, delta e, θ, lo que fuera. Y el otro índice es de la relación de vínculo, ¿no? Si hay una sola relación de vínculo, habría un solo R, ¿no? R va entre 1 y el número y S menos N, ¿no? Sería R cuenta los vínculos no usados. Estos son los vínculos que nos falta usar.
¿eh? Los que ya usamos, bueno, están implícitos en el hecho de que despejamos, nos quedamos con S coordenadas. Nos sacamos de encima algunas coordenadas, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, dale. Decime. Eh, Acá veo una igualdad, y si el vínculo sería una inecuación, No, no, las inecuaciones no funcionan en ese sentido. Acá ok, tienen que ser vínculos que sean igualdades, para despejar. ok, Si no, a lo más que puedes despejar son los rangos de variación. Eso sería claro, una información adicional. ¿Está bien? listo, buenísimo. No. Bueno, entonces, si quieres una forma abstracta y genérica de escribirlo, pero bueno, es así, ¿no? Imagínense en cada caso particular, como vimos rápido con esos ejemplos, estas, uno lo puede escribir siempre así, los vínculos no usados, ¿eh? Holónomos o no holónomos, cualquiera de los dos. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos la relación esta y, bueno, de nuevo, como decíamos antes, ¿no? Con esta relación podemos proceder como hicimos en la clase pasada. Escribir las ecuaciones de Newton, m y x2.i por delta xi igual, bueno, a fi por delta xi más ri por delta xi, las sumatorias de los ri delta xi dan 0, y nos quedaba, bueno, el mi x2 puntos y, bueno, lo que vimos recién, ¿no? Por los delta xi. Y bueno, y hacemos lo mismo, porque, de nuevo, toda la deducción se basó en esta dependencia, y no en otra cosa, no en decir que eran independientes, ¿no? Salvo el final, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, uno puede hacer toda la deducción como hicimos antes y llegar a esta expresión, ¿está bien? Donde, bueno, ahora sí, estos no son todos independientes, ¿eh? ¿Está bien? Entonces, al no ser independientes no puedo decir que para que esto sea cero tiene que ser cero cada uno de los factores que lo multiplican, ¿está bien? Al no ser independientes, por ejemplo, no puedo elegir a todos igual a 0 menos 1, ¿eh? Entonces, ¿está bien? ¿Está claro eso? Entonces, bueno, ¿qué tenemos hasta ahora? Bueno, tenemos esta relación que dedujimos, bueno, y tenemos esta relación que son lo que vimos recién, ¿no? La forma de las relaciones de desplazamiento de las ecuaciones de vínculo sin usar. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? La idea, bueno, la idea también es debida a Lagrange mismo, ¿no? Que es usar los multiplicadores justamente de Lagrange. ¿Está bien? ¿Y la idea cuál es? Bueno, la idea es tomar estas ecuaciones. Fíjense que estas ecuaciones tenemos S menos N de ellas, ¿no? Todos los vínculos que no se usaron, que son S menos N, ¿no? Y también tenemos S menos N coordenadas que son dependientes, justamente porque tenemos esos vínculos con las relaciones, ¿eh? Entonces la idea es usar justamente multiplicadores, funciones, que son en realidad funciones, ¿está bien? Desconocidas a priori, y lo que hacemos es multiplicar cada una de estas ecuaciones por una función distinta, ¿no? Entonces tendremos un multiplicador que llamamos ¿está bien? Lo multiplicamos y sumamos para todas las ecuaciones, ¿eh? Hacemos una suma para todos los R, multiplicamos por lambda R y sumamos para todos los R, ¿está bien? Y esa suma se la sumamos a esta de acá, ¿eh? Entonces sumamos las dos ecuaciones, esta más lo que sería multiplicar esto por lambda R y sumar para todos los R, desde R igual 1 hasta S menos N, ¿está bien? Lo que está acá básicamente. Bueno, y sumamos las dos, como son iguales a 0, bueno, la suma nos va a dar, seguir dando igual a 0, ¿está bien? Fíjense, acá aparece una doble sumatoria sobre R y sobre K. Bueno, simplemente damos vuelta el orden de las sumatorias. Primero sumamos sobre R y después sobre S. Y la sumatoria sobre S, que es común a las dos, la escribimos así, ¿no? Entonces tenemos este objeto, multiplicado por delta QK, la sumatoria sobre R, perdón, la sumatoria sobre R, sí, de BKR también, y después multiplicado por delta Q sub K. ¿Está bien?
¿Está bien? Eso es simplemente invertir el orden de las sumatorias. Y nos queda este objeto de acá. ¿Mm? Fíjense que esta sumatoria sobre R, no sobre K, ¿no? Por eso está el delta Q acá afuera. La sumatoria sobre K es la esta, la que cubre todo. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea detrás de todo esto? Bueno, la idea es decir que, bueno, justamente que tenemos funciones desconocidas acá. ¿Está bien? Tenemos S menos N, funciones desconocidas, y tenemos S menos N desplazamientos que son dependientes de esto. ¿Está bien? Entonces la idea cuál es? Decir, bueno, para cada uno de los desplazamientos dependientes, elijo el lambda o los lambdas que aparecen acá, porque aparecen todos, ¿eh? Para cada uno de estos aparecen acá todos, aparece la suma sobre R antes que sobre K, ¿no? O sea, para cada uno de los desplazamientos que son dependientes, elijo los lambdas para que se anule el corchete este. ¿Está bien? O sea, si quieren, la ecuación para los lambda es que el corchete que le corresponde a un desplazamiento dependiente, este corchete lo pongo a 0. Eso me da la expresión que tienen los lambda, ¿eh? Fíjense, si hago eso, voy a tener S menos N ecuaciones para estos, igual a 0, con S menos N incógnitas, que son los lambda R. O sea, tengo un sistema lineal, para despejar los lambda R, con tantas ecuaciones como incógnitas. ¿Está bien? Entonces lo puedo despejar, ¿en qué? En función, bueno, en función de todo lo demás, ¿no? De los B, de todo esto acá. Pero no importa, estos son funciones de ¿no? De las coordenadas generalizadas. Bueno, entonces de ahí podré despejar cuántos son los lambda R, ¿no? Si quisiera, digamos, pero no lo voy a hacer. Uno no quiere hacer eso, pero sí formalmente expresa que puede efectivamente despejar o elegir, si quieren, funciones lambda R que anulen los corchetes cuando el delta Q, para el delta Q dependiente, ¿no? Sí, decime. ¿Querías decir algo? No, no, sí, te quería consultar. Me perdí un toque lo que va desde R igual 1 a S menos N serían las dependientes, digamos. Serían Claro, los en realidad el R este cuenta cada una de las vínculos estos, relaciones de vínculo no usados, ¿no? ¿Está bien? Bueno, estos son sí, los desplazamientos, las relaciones de vínculo son las originales, ¿no? Estas son de las relaciones de vínculo uno dedujo estas relaciones, ¿no? Entonces tenemos S menos N de ecuaciones de vínculo que nos dan estas S menos N relaciones entre los desplazamientos, ¿está bien? Estas son las que ahora cada una de ellas las multiplicamos por un multiplicador diferente, ¿no? Uno para cada ecuación, y sumamos sobre todas las ecuaciones. Entonces, esencialmente nos queda bien, la doble sumatoria que involucra estos tres términos, ¿no? ¿Está bien? bien, Y perfecto. bueno, y después, bueno, hicimos lo que hicimos acá. Entonces, bueno, la idea de introducir estas funciones nuevas es decir, bueno, me da la libertad de elegir justamente que el corchete que multiplica cada una de estos delta Q, cuando ese delta Q es dependiente, ese corchete sea 0. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces fíjense que si elijo así los lambda, que de nuevo lo puedo elegir por lo que comenté recién, si pongo la ecuación que este corchete sea 0 para cada uno de los dependientes, voy a tener S menos n ecuaciones para los S menos n lambdas, ¿eh? De las cuales puedo despejar. O sea, no es lo que pido no es algo irrealizable, es perfectamente, ¿está bien? Realizable. Entonces, bueno, pero no hace falta hacer el despeje, simplemente lo que hace falta es decir que puedo efectivamente elegir los lambdas para que se anule el corchete que multiplica a cada uno de los desplazamientos dependientes, ¿eh? Entonces fíjense que de esa manera se me van todos los desplazamientos dependientes acá, en la sumatoria esta, porque impuse que sea 0 el corchete, ¿eh? Entonces en la sumatoria esta me sobreviven solo los desplazamientos independientes, multiplicados por el correspondiente este, ¿no? Cada uno de ellos. Pero ahora de nuevo sí, como son independientes, ahora sí puedo
elegirlos arbitrariamente. Entonces, para que la sumatoria siga dando 0, la única opción es que sea 0 el corchete que lo multiplica a cada uno de los independientes. Pero fíjense entonces que tenemos la misma relación, porque para los independientes nos da que el corchete tiene que ser 0. Para los dependientes elegimos nosotros que el corchete tiene que ser 0. Entonces, cualquiera sea el caso, lo que obtenemos es que el corchete este tiene que ser 0 en todos los casos, para cada uno de los casos. Fíjense entonces, bueno, está lo que comentamos recién. El corchete tiene que ser 0 para cada uno de los casos, con lo cual obtenemos una ecuación como esta. Bueno, una ecuación que usamos, obtenemos las S ecuaciones como esta, ¿no? Para las S variables que nos quedan. ¿Está bien? Q1 hasta Qs. Entonces fíjense que son las mismas que antes, pero tienen términos agregados, ¿no? Obviamente, si no hubiera ecuaciones sin usar, si hubiéramos usado todas, bueno, esto no estaría. Tendríamos la ecuación normal. ¿Está bien? Y de nuevo, digamos, si estas fuerzas de acá se pueden deducir de un potencial, bueno, entonces, y si el potencial no depende de las velocidades, entonces pues, también lo podemos incorporar en un lagrangiano, ¿no? Entonces tendríamos las fuerzas están incorporadas, las fuerzas generalizadas están incorporadas en un lagrangiano, igual que pasó antes, la clase pasada. Bueno, y nos quedan las ecuaciones de Lagrange de esta manera, ¿no? Fíjense que ahora ya sean que usemos estas o estas, tenemos S ecuaciones como estas. ¿Para qué variable? Bueno, para empezar, para las QS coordenadas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, en principio acá tenemos tantas ecuaciones como coordenadas a determinar, las QS, las SQ, ¿no? Q1, Q2 hasta QS. Pues entonces, pero además tenemos los lambdas a determinar. Nos faltan ecuaciones, porque tenemos S menos N lambda, que son también funciones que obviamente las tenemos que determinar, porque si no, no podemos resolver el sistema este. Bueno, y justamente, para las ecuaciones que nos faltan son S menos N, pero tenemos S menos N en relaciones de vínculo. Entonces, al sistema este le tenemos que agregar las S menos N ecuaciones de vínculo que no habíamos usado para completar el sistema. ¿Está bien? Entonces ahí sí tenemos un sistema digamos, para todas las variables, ¿no? Las S coordenadas Q y las S menos N lambdas. ¿Está bien? Entonces, fíjense, la deducción es el método multiplicador de Lagrange, que probablemente ya lo han visto, ¿no? En materias matemáticas, por ejemplo, para minimizar y cosas así, como extremar con vínculos, ¿no? Con condiciones. Bueno, esto es equivalente, ¿no? Acá están las condiciones. Recuerdan, a veces uno maximizaba una integral, por ejemplo, ¿no? Con una función adentro, cosas así. Uno decía cosas parecidas. Si esa función tenía que cumplir ciertas relaciones, ciertas condiciones, bueno, uno le sumaba esas condiciones, digamos, por unos multiplicadores, y quedaba algo parecido. ¿Está bien? Bueno, entonces, díganme si alguna duda, la idea del método propiamente dicho, ¿no? El hecho de A mí, Sí, sí. yo me quedé, por ahí es una estupidez, pero me quedé con que a priori uno sabe que los S menos N vínculos que dejaste afuera son los términos que son dependientes y todo el resto son independientes. Bueno, en realidad siempre uno puede elegir, si querés, cuáles son los dependientes y cuáles son los independientes. ¿Está bien? Cuando vos, por ejemplo, en los vínculos autónomos, vos despejás uno en función de otro. Bueno, vos siempre podés cambiar cuál es el que vos considerás dependiente y cuál es independiente, ¿no? ¿Está bien? Está bien. Siempre digamos, la relación entre funciones una la puede pasar de un lado al otro. No sé.
despejar uno en Sí, función de otro o el otro en función de los otros, que vos quieras, pero no importa, el hecho es que existen tantas independientes, ¿no? Y que esas te determinan las otras que vos elegiste como dependientes. bien. O sea, en este caso tenés S independientes y S menos N No, 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 dependientes. no, Ah, tenés, claro, tenés S ecuaciones de las cuales, en realidad, las que son dependientes son las N. Independientes son N, ¿no? El número de grado de libertad es el número de coordenadas independientes ah, que debería haber. sí, ¿Está bien? sí. Y tenés de más. Tenés S menos N de más. ¿Está bien? Ah, perfecto, perfecto. ¿Está bien? Ok. Ahí va. Entonces, Gracias. bueno, no, por favor. Entonces, con este truco, digamos, no es un truco, es una técnica, ¿no? De los multiplicadores de Lagrange, ¿eh? Uno puede despejar en forma explícita ecuaciones como estas, donde, bueno, donde ahora además de los Q que tiene que despejar, tiene los lambdas, ¿no? Por lo cual hay que aumentar estas ecuaciones con las ecuaciones de vínculo originales, ¿eh? Entonces, por ejemplo, veamos el ejemplo, justamente el ejemplo de este, ¿no? Que todavía no le podemos sacar algo más de jugo. Acá, bueno, acá, por supuesto, acá todo el problema todos los vínculos son holónomos, ¿no? De manera, y además muy simples, de manera que podemos usarlos todos para quedarnos con la única coordenada independiente que queda, ¿no? Como hicimos la otra vez, y resolver el problema. Pero bueno, supongamos que, porque no queremos, por lo que sea, no usamos uno de los vínculos, ¿no? ¿Está bien? Usamos los vínculos más simples, por ejemplo, ¿no? El hecho, bueno, los vínculos formales, que estos en movimientos en el plano XZ, que no hay movimiento ni, o sea que los y son constantes. Y después, bueno, los vínculos reales, ¿no? Que están acá, el movimiento, esto se mueve, no se puede mover en Z y que este no se puede mover en X, ¿no? Que Z1 es constante y que 2 es constante. Somos estos vínculos. Pero no usamos el vínculo de que la soga tiene una longitud fija, ¿está bien? Este de acá sería. Este no lo usamos. Entonces, bueno, con los vínculos usados, bueno, por supuesto podemos escribir que la energía, escribimos lagrangiano, ¿no? Porque acá la fuerza depende de un potencial, así que podemos escribir un lagrangiano. ¿Está bien? Pero ahora tenemos dos variables, ¿no? Las variables son el x1 y z2. Nos sobra una variable, bueno, porque no usamos un vínculo, ¿no? Recuerdan, antes nos habíamos quedado con x1 nada más. Bueno, pero ahora tenemos z2 también como variable adicional. Entonces, bueno, en términos de esas dos coordenadas, bueno, escribimos el lagrangiano, ¿no? El t y el b. La energía cinética, bueno, que es medio m1 x1.1 cuadrado más medio m2 z.2 cuadrado. Bueno, y la energía cinética, bueno, que como la altura de este es constante, la energía potencial de este es constante, el potencial solo depende de este, mgz2, ¿no? M1g z1 es constante, bueno, m2z2. Entonces, bueno, nuestro lagrangiano sería este, ¿eh? Que depende bueno, de las dos coordenadas. Bueno, y ahora vamos al vínculo no usado, que es este de acá, ¿no? Justamente que las dos variables que nos quedaron es igual a esto, que es una constante, ¿no? Porque Z1 y X2 son constantes y L es constante. Entonces el vínculo que nos falta usar es este, que la suma de las dos coordenadas que están entrando en el problema da una constante. O sea, bueno, si es un vínculo holónomo, así que basta diferenciarlo, nos queda delta x1 más delta z2 igual 0, que tiene la forma que habíamos visto genérica, ¿no? Tiene un b por delta q más b por delta, ¿eh? La suma de los b por delta q igual a 0. O sea, bueno, acá el b sería 1, acá el otro b sería 1, ¿no? Lo llamamos así, la forma genérica es esta. Y tenemos una única ecuación no usada de vínculo que es esta, bueno, y entonces una única ecuación entre los desplazamientos. O sea, tenemos un solo multiplicador de Lagrange, ¿no? ¿Está bien? Entonces la ecuación, ¿recuerdan cómo era esto? Para cada
coordenada escribimos la ecuación de Lagrange, bueno, en este caso como esta, ¿está bien? Y de este lado le sumamos menos la suma de los lambda por los b, ¿no? Acá fíjense, hay un b que tiene su índice k que corresponde a cada una de las coordenadas, ¿no? Y el r corresponde a la ecuación. En nuestro caso del ejemplo tenemos un r es igual a 1, hay uno solo, ¿no? Es lambda por el b por b1 y un b2, ¿no? Las dos coordenadas que hay. El x1 y el z2, ¿está bien? Bueno, entonces tenemos ya las ecuaciones serían estas, ¿no? Lo que decía recién. La ecuación de Lagrange para la primera coordenada es menos lambda por el factor de la misma coordenada, bueno, que es 1. Y lo mismo con la otra, ¿no? Fíjense que nos quedan estas dos ecuaciones. A la cual le tenemos que agregar la de vínculo, ¿no? El vínculo era este, que la suma de los dos era constante. Bueno, entonces, bueno, si uno con el lagrangiano que vimos recién, uno hace las cuentas estas, las derivas parciales, las derivas totales, nos quedan estas dos ecuaciones. ¿Está bien? Que son estas. Bueno, y a la cual le tenemos que agregar, como dijimos, la de vínculo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, este sería nuestro sistema de ecuaciones para deducir todo lo que necesitamos, ¿no? Que serían x1 de t, z2 de t y lambda. ¿Está bien? Bueno, acá, fíjense, de acá inmediatamente uno deduce que lambda es menos esto, lo reemplaza, o que menos lambda es esto, lo reemplaza acá. Fíjense, ahí le queda esta ecuación. Entre estas dos eliminamos el lambda, nos quedamos con esta relación. Y bueno, y usando el vínculo, podemos relacionar, por ejemplo, z2.2 como menos x2.1, ¿no? La relación esta, que si uno lo reemplaza en esta ecuación, bueno, nos da esto, que nos da otra vez, obviamente, la solución que ya conocemos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense que uno puede escribir, aún no habiendo usado el vínculo, puede escribir ecuaciones, pero al precio de introducir los multiplicadores de Lagrange, ¿no? ¿Está bien? Y por supuesto, esto que hicimos acá, más que nada para divertirnos un rato, ¿no? Porque el vínculo era muy simple, lo podemos usar. En el caso del vínculo no holónomos, no tenemos otra alternativa que usarlo, ¿no? ¿Está bien? Si uno quisiera resolver el problema de la moneda, ya que estaba moviéndose libremente con un vínculo no holónomos, bueno, tiene que usar los multiplicadores de Lagrange. ¿Está bien? De esta manera. Bueno, ese ejercicio se los voy a dejar a ustedes. Es interesante que lo hagan. Traten de hacerlo ustedes con todo esto. El problema que habíamos visto, ¿no? Como ejemplo de vínculo no holónomo. Este acá. Se llama la rueda de monociclo o más rápido la moneda, ¿no? La moneda que no se inclina, ¿no? Sí, acá el único truco, bueno, es que cuando uno escribe el lagrangiano, quiere escribir la energía cinética, bueno, como es un sólido y como es un disco, tiene que usar, bueno, lo que ya sabe uno de física 1, ¿no? Que la energía cinética de rotación, ¿no? Es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Si quieren, eso sería lo que está un poco fuera todavía del programa porque no vimos cuerpos rígidos, pero bueno, se pueden usar. ¿Está bien? Pero bueno, no importa. En ese caso, como les digo, en este caso, si uno quiere resolver un problema como este, tiene que usar, y los vínculos son no holónomos. Acá hay unos sí que son holónomos, pero estos no. Tenemos que usar la técnica del multiplicador. Fíjense que acá tenemos dos ecuaciones que relacionan los desplazamientos. Tenemos dos lambdas. Todavía más complicado. Bueno, entonces está bien. Fíjense que de esta manera ya podemos atacar todos los problemas, cualquier problema con vínculos holónomos o no holónomos, ¿no? Siempre que sean los no holónomos del tipo que uno consideró,
relaciones lineales entre velocidades. Entonces fíjense que ya el panorama de problemas que uno puede atacar con el formalismo Lagrange se expande, ¿no? ¿Qué limitaciones tenemos hasta ahora? Bueno, en principio ya no hay limitaciones, uno podría resolver cualquier problema, ¿no? Justamente, si quieren, la limitación es más bien una limitación en el hecho, por ejemplo, de que si las fuerzas estas dependen de las velocidades, en general no podemos escribir un lagrangiano, ¿no? Tenemos que usar las fuerzas generalizadas, que no son algo simpático, ¿no? Pues recuerden que cómo están definidas, ¿no? Cada una de estas fuerzas es la suma sobre todas las partículas de la fuerza de cada partícula, ¿está bien? Por la derivada de la posición vector de cada partícula respecto del Q sub K. O sea que en general son cosas complicadas. Después vemos algún ejemplo. Entonces siempre es bueno si las fuerzas se derivan de un potencial y podemos escribir un lagrangiano, siempre quedan las cosas mucho más simples, ¿no? Pero bueno, el potencial, aún si las fuerzas son potenciales, pero el potencial depende de las velocidades, bueno, muchas veces no podemos hacer eso, entonces tenemos que dejarlo como fuerzas generalizadas, ¿no? Pero no importa, aún en ese caso siempre podemos resolver los problemas, no tenemos la técnica para resolverlo. De manera que si quieren en este punto ya cualquier problema de la mecánica se puede resolver con este formalismo, ¿no? El formalismo de Lagrange. ¿Qué pasa entonces ahora cuando queremos, por ejemplo, resolver problemas donde las fuerzas dependen de las velocidades, ¿no? ¿Está bien? Fuerza dependiente de velocidades. Bueno, en ese caso, digamos, ya habíamos dicho, ¿no? Que si las fuerzas, si la fuerza dependía de un potencial y el potencial no dependía de la velocidad, lo podemos incorporar al lagrangiano, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando las fuerzas se pueden derivar de potenciales, por ejemplo, pero dependen de las velocidades, ¿no? ¿Está bien? O en general, si quieren, cuando las fuerzas dependen de la velocidad. Después vemos si cuando derivan de potencial o no. ¿Está bien? Estamos acá. Estoy espoleándolo. Entonces, bueno, damos un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tenemos fuerzas que dependen de la velocidad? Un ejemplo, por ejemplo, en un sistema rotante, ¿no? En un sistema rotante nos aparecen fuerzas de inercia, ¿no? Recuerden que las leyes de Newton valen para sistemas inerciales. Cuando hay sistemas no inerciales acelerados, bueno, aparecen fuerzas de inercia, ¿no? Asociadas a las aceleraciones. Sabemos que en un sistema rotante aparece la fuerza centrífuga, ¿está bien? Aparece la fuerza de Coriolis, Y bueno, y si además, tal vez no es tan usual, pero si el vector velocidad angular depende de la velocidad, aparece una fuerza adicional que es la fuerza de Euler, ¿no? ¿Está bien? En los casos que uno analiza usualmente, el omega es constante, ¿no? Como vector, así que no aparecen solo centrífuga y Coriolis, pero bueno, en general hay una fuerza más. Bueno, en esos casos, fíjense, tenemos el hecho, por ejemplo, pensemos en una velocidad angular constante, ¿no? Para simplificar la cuestión. Nos aparece la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga la podemos deducir de un potencial, ¿no? Porque aparece la velocidad angular al cuadrado, digamos, y una distancia al cuadrado, la distancia al eje, ¿no? De giro al cuadrado. Como omega es constante, bueno, es un factor constante y depende solo de la posición, no depende de la velocidad. ¿Está bien? Entonces, la fuerza centrífuga, si quieren, uno lo puede incluir en un potencial, ¿no? Y que no depende de la velocidad, o sea, lo puede incluir en el lagrangiano. Mientras que la fuerza de Coriolis no, La fuerza de Coriolis depende de la velocidad, recuerdan, ¿no?
La fuerza de Coriolis tiene esta expresión, ¿no? Menos 2m, el producto vectorial entre omega, el vector velocidad angular del sistema y la velocidad de la partícula, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, una fuerza no depende de la velocidad. Bueno, pero, ok, siempre uno puede usar las ecuaciones de Lagrange con fuerzas generalizadas, por ejemplo. ¿Está bien? Fíjense, si queremos resolver el problema el péndulo de Foucault, ¿no? Que esencialmente el problema de un péndulo, pero en el sistema rotante de la Tierra, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo lo plantearíamos con Lagrange? Con lo que sabemos hasta ahora, ¿sí, no? Bueno, escribimos no el lagrangiano, ¿no? Porque tenemos que usar las ecuaciones de Lagrange en la forma sin incorporar el potencial, ¿no? Con las fuerzas canalizadas en forma explícita. Estas expresiones de acá, las 10, ¿está bien? Donde aparece la... Entonces, bueno, para eso escribimos la energía cinética. Bueno, de nuevo, definamos primero el problema, ¿no? Péndulo Foucault. Consideramos... vamos a considerar el caso simple, la velocidad la velocidad angular, digamos, en la dirección z, ¿no? Si quieren, estrictamente, esto, en el problema de la Tierra, esto sería estudiarlo justo, por ejemplo, en el polo norte, ¿no? ¿Está bien? Si estudiamos, si quieren, el péndulo Foucault en el polo norte, pues vemos en todo caso cómo es en general. Entonces, bueno, en ese caso, dos cosas que simplifican. Primero, bueno, el omega lo podemos poner en la dirección vertical, ¿está bien? Otro, la fuerza centrífuga es cero, ¿no? Porque la distancia al eje de rotación es cero, estamos ahí en el polo. O si quieren es muy chiquitita, así que la podemos despreciar. Cualquier desplazamiento del péndulo se aparta tan poco del eje de rotación y es tan baja la velocidad que la fuerza centrífuga es despreciada. ¿Está bien? Pero no así la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis depende del omega y de la velocidad, así que no. ¿Está bien? Entonces, bueno, pensemos que en ese caso, digamos, tenemos el péndulo de longitud L, la masa M, la gravedad vertical, ¿está bien? Entonces, bueno, obviamente ahora estamos considerando el péndulo no movimiento planar en general, ¿no? El movimiento en el espacio, ¿está bien? Entonces, obviamente las coordenadas que nos conviene, bueno, son estos, que es el ángulo el ángulo usual del péndulo respecto a la vertical, y después, bueno, cuánto está corrido, digamos, el plano de oscilación del péndulo respecto de algún eje privilegiado, ¿no? Llamemos X, ¿no? Entonces, phi nos da el plano donde está el péndulo oscilando, y alfa es el desplazamiento del péndulo respecto del eje vertical, ¿no? El usual. Bueno, entonces procedemos como hacemos siempre, ¿no? Escribimos la posición de la partícula en función de las coordenadas generalizadas. ¿Cuáles son las coordenadas generalizadas? Alfa y phi. Fíjense. El vínculo sería, bueno, que la distancia entre la partícula y el punto de suspensión es constante, pero bueno, es trivial, ni siquiera lo escribimos, ya sabemos. Entonces, ¿qué podemos escribir? La posición X, ¿no? De la partícula, digamos, la posición vectorial de la partícula tiene componente X, componente Y, componente Z, que son simplemente esto, ¿no? Proyectando, muy simplemente. ¿Está bien? Por el seno de alfa me da la proyección horizontal y después, bueno, lo proyecto sobre XY con coseno phi o seno phi, ¿no? Y después, bueno, el Z, si tomé el Z acá en 0 y L, entonces el Z será, bueno, la altura esta será, bueno, la proyección esta menos L menos esta proyección, ¿no? L menos L coseno alfa me da la altura de la masa, Z. ¿Está bien? Eso es mucho. Bueno, esto sería entonces la posición, como es, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Escribimos la posición en función de las coordenadas generalizadas, que son independientes, ¿no? Estas acá.
No, acá no aparecen multiplicadores de Lagrange, ¿eh? No hace falta. Fernando, Sí, decime. acá, como para estar seguro que tú estés siguiendo, acá n sería 2, ¿no? Acá Serían... n, 2, exacto, sí. Perfecto, gracias. Sí, pues tenés 3 por n es una 1, ¿no? Hay una sola partícula. Es 3 menos el único vínculo que hay, que es que la posición, que la distancia entre la masa y los puntos de suspensión es constante. Es un único vínculo. Claro, perfecto. De 3 te quedan 2. Está bien. Bueno, y acá hay claramente 2 que son estos, y bueno, entonces ya sabes que son independientes, ¿no? Así que bueno. Entonces, bueno, una vez escrito eso, uno procede, bueno, escribe la energía cinética, para lo cual deriva, y toma el módulo al cuadrado de esto, ¿no? Que bueno, hay que hacer la cuenta, pero es muy fácil porque cuando uno hace el cuadrado de este, aparecen cosenos cuadrados más seno cuadrado con el mismo factor, de manera que se van simplificando. Háganla, porque ya pronto van a empezar a hacer muchas de estas. Pero entonces, ¿está bien? Bueno, entonces desarrollando esto, el módulo al cuadrado de la velocidad, fíjense que queda muy simple, ¿no? Casi la podríamos haber escrito de entrada, si quisiera. Lo podríamos haber escrito de entrada, sí, sí. Pero bueno, no importa. Esto sería. Entonces, bueno, así que la energía cinética es esta, ¿está bien? Fíjense que tenemos esencialmente dos fuerzas que entran acá. Una es la de Coriolis, ¿eh? Y otra el peso, ¿está bien? El peso, por supuesto, lo podemos deducir a partir del potencial, independiente de las velocidades, ¿eh? mg por z, de manera que eso sí lo podemos incorporar en el lagrangiano. ¿Eh? Entonces podemos tener un lagrangiano parcial que incorpora las fuerzas, ¿está bien? Que pudimos incorporar en el lagrangiano, ¿eh? Pero nos sobra todavía la fuerza de Coriolis que no la podemos incorporar al lagrangiano en principio, ¿eh? Después vamos a ver que sí, pero bueno, ¿está bien? La fuerza de Coriolis es esta. En general, bueno, que si la escribo en términos del vector este x, bueno, x punto en realidad, ¿no? Este, ¿está bien? Nos queda esta expresión así, bueno, y reemplazando la expresión de y punto y x punto me da esto. Fíjense la expresión que tiene la fuerza de Coriolis. ¿Eh? Estas son las componentes de la fuerza, si quieren, la fuerza aplicada, ¿no? Que la que no pudimos incorporar en el lagrangiano con un potencial. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo escribimos las fuerzas generalizadas? Recuerda, acá tenemos dos variables, ¿no? Dos coordenadas generalizadas que son alfa y phi. Entonces tenemos una fuerza generalizada que está asociada a cada una de esas variables. Recuerda que la fuerza generalizada no está asociada a la partícula, sino a la coordenada. Por definición, digamos, por ejemplo, la fuerza generalizada coalfa es la fuerza aplicada producto escalar con dx respecto de alfa, ¿no? El Qφ es la fuerza por dx de phi. Esto porque hay una sola fuerza aplicada que no usamos en el lagrangiano, ¿no? Si hubiera más, hay que sumarle. Si hubiera una segunda fuerza, hay que sumarle la otra fuerza por dx a de alfa, ¿no? Acá hay una sola, por suerte. ¿Está bien? Entonces fíjense, por ejemplo, la expresión que queda de la fuerza canalizada. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? De la fuerza canalizada asociada a alfa, es la fuerza de Coriolis por dx a alfa. Fuerza de Coriolis es toda esta, componente de xy, y dx a alfa hay que agarrar el x este de acá y derivarlo respecto de alfa. Y hacer el producto escalar entre esos dos objetos. ¿Eh? Lo que da es esto, digamos. Bueno, que si uno le reemplaza, termina quedando esto acá. Haciendo toda la cuenta. Fíjense qué expresión particular tiene. Bueno, y lo propio con el Q asociado a la variable phi, ¿no? Es la fuerza por dx posición, ¿no? De vector posición respecto de phi. Producto escalar. Hay que hacer lo mismo y nos da esto. Bueno, ¿y cuáles serían las ecuaciones? Bueno, las ecuaciones entonces son la que tenemos acá, ¿no? La que comenté acá. Se las muestro primero en esta de acá. Bueno, en realidad habíamos incorporado, como dije acá abajo,
vamos al final. La habíamos incorporado parte de la fuerza, parte de estas la habíamos incorporado en el lagrangiano, la fuerza peso la habíamos incorporado con el potencial, ¿no? Pero nos sobró la fuerza de Coriolis. Entonces tenemos que escribir las ecuaciones estas, donde de acá ponemos el lagrangiano porque hemos incorporado la fuerza peso, ¿no? El lagrangiano parcial, si quieren, ¿no? Que no involucra esto. Entonces, esto de acá, ¿no? Lo que estoy diciendo acá. El lagrangiano es este, el lagrangiano parcial que solo incorpora la fuerza peso. Entonces, bueno, nos quedan las dos ecuaciones, ¿no? Para cada una de las dos coordenadas, alfa y phi. Pero Fernando, ahí lo que haces es, o sea, vos primero considerás que tenés esa expresión con la energía cinética, las fuerzas aplicadas, y considerás que la fuerza de peso, digamos, todavía es una fuerza aplicada y después haces un paso como para construirte el lagrangiano y la otra, la Coriolis, no la puedes meter adentro del potencial, entonces te queda fuera, digamos, sería como... Claro, sí, sí. Sí, sí. Es exactamente el mismo razonamiento que vimos antes, ¿no? Ah, perdón, acá estoy diciendo. Digamos, si vos escribís acá, ¿no? Si vos acá supone esta fuera la fuerza del peso, ¿no? La correspondiente al peso. ¿Está bien? Donde acá tendría que poner acá tendría que poner el peso M por G por esto. ¿Eh? Pero ese M por G vos lo podés deducir como menos el gradiente de un potencial. ¿Eh? O sea, lo pones acá. Sí, Entonces, bueno, y acá lo que te queda es esto, ¿no? Que por regla de la cadena, esto no es otra cosa que la derivada con el signo menos del potencial respecto a la variable Q. Y esto es lo que incorporas dentro de la energía, ah, se lo metes acá. Entonces, bueno, eso lo puedes hacer con cada una de las fuerzas estas que se derivan de un potencial. claro, Y eso entonces lo incorporas. Y te sobran las que no puedes hacer eso. claro, ¿Está bien? claro. Entonces, mientras lo puedes incorporar al lagrangiano a través de un potencial que no depende de las velocidades, por ejemplo, lo haces porque te conviene, es más simple siempre. Fantástico, sí, ¿Está bien? perfecto. No sé de entrada, ni siquiera calculás la fuerza generalizada a peso. ¿Eh? Ya sabes que viene un potencial y se lo metes en el lagrangiano. ¿Está bien? Claro, Y te sobran, bueno, te sobran estas que no son, las que no son. Pero bueno, las otras que tienen que incorporarse en el lagrangiano. Entonces, bueno, ahí quedó el lagrangiano parcial, si quieres incorpora sobre el peso, y bueno, y la fuerza que sobra. ¿Está bien? En esa ecuación, bueno. Y bueno, si uno hace hasta acá este sería el planteo, si quieren, ya está, digamos. Ahora la resolución, bueno, es desarrollar esto, ¿no? Hacer estas derivadas. Fíjense que quedan, si uno hace eso y reemplaza las expresiones de las fuerzas generalizadas, quedan estas dos ecuaciones. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, si quieren, una cosa que se ve rápido de esta segunda ecuación, ¿está bien? Si uno ve que esto lo puede escribir como la derivada total de esto, ¿no? Si uno deriva esto, le da esta, bueno, pasando esto para este lado, ¿no? Igual pasa esto para este otro lado y le queda algo igual a cero, todo lo que está de este lado se puede escribir como una derivada total. ¿Eh? Fíjense que un seno cuadrado que aparece 2 seno alfa, ¿eh? O sea, uno puede ver que se puede escribir de esta manera. ¿Está bien? Fíjense, si desarrollan esto, le va a aparecer esto, no importa. Entonces, bueno, quiere decir que esto es constante. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí nos queda que que eso sea constante. ¿Está bien? Bueno, tiene una posible solución. Fíjense que esto sea constante nos da unas relaciones entre alfa y phi punto, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense que hay una posible solución exacta, que es cuando esto es cero, ¿no? Cuando esto es cero, siempre esto vale cero, cualquiera sea el alfa. ¿Está bien?
Entonces, cuando phi punto es menos omega. Entonces, una posible solución sería phi punto menos omega, ¿está bien? En ese caso, si phi punto es menos omega, que es una constante, bueno, uno lo puede poner acá, en la ecuación original. Fíjense, acá queda omega cuadrado por esto, y acá queda phi punto que es menos omega por omega, me queda otro omega cuadrado. Entonces acá nos quedan términos, acá y acá con omega cuadrado, y acá nos queda el término GL, ¿no? Acá queda omega cuadrado multiplicado por seno o coseno, y acá nos queda GL por seno, ¿no? Bueno, en realidad, justamente, por el caso de la Tierra, ¿no? G sobre L es enorme comparado con omega cuadrado. ¿Está bien? Para cualquier péndulo. Entonces, bueno, estos términos son absolutamente despreciables, ¿no? Para en esto. Entonces, el alfa evoluciona como, con estos términos los podemos despreciar. El alfa evoluciona, bueno, de esta manera que es simplemente un péndulo normal, ¿no? Entonces, fíjense que el ángulo del péndulo, digamos, evoluciona como cualquier péndulo. Pero, ¿qué pasa? El plano de oscilación, fíjense que gira con velocidad angular opuesta al de la Tierra, ¿no? Se mueve con menos omega. Entonces lo que tenemos es el péndulo que ya conocemos de Foucault, ¿no? Oscilando como un péndulo normal, pero el plano de oscilación va girando lentamente en el sentido opuesto a la rotación. Bueno, está la cuestión, bueno, fíjense que si en principio si phi punto, una cuestión, ¿no? Que se ve, que si phi punto no fuera igual a menos omega, fuera cualquier otra cosa, ¿está bien? Entonces, esto se tiene que cumplir, ¿no? Pero entonces estarían cambiando, ¿no? El alfa y el phi estarían cambiando, ¿está bien? Pero ¿qué pasa en el momento en que phi punto pasa a ser igual a menos omega? ¿Eh? Si phi punto es igual a menos omega. Sí. O sea, toma el valor menos omega, o sea, el phi punto está variando, ¿no? Decimos que no exactamente, que no es la solución exacta esta, ¿no? Mm, Pero entonces está variando. Puede tomar sí. cualquier valor, ¿no? Y estará variando en el tiempo, además, porque para cumplirse esta relación, si alfa está cambiando, también está cambiando el phi punto. ¿eh? Entonces esto va a estar cambiando continuamente para mantener esto constante, ¿no? La condición esta se tiene que cumplir. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Están cambiando alfa y phi punto. ¿Qué pasa cuando phi punto toma el valor menos omega? Pasa en ese instante por ese valor. ¿eh? Bueno, fíjense que si es el caso, si phi punto es menos omega, fíjense que este término de acá vale menos omega y todos estos dos términos son iguales. Se cancelan, ¿no? Y me queda que phi 2 puntos, en ese instante, en el instante que phi punto toma menos omega, phi 2 puntos vale 0. O sea que no se acelera más. En el momento que phi punto pasa por menos omega, se queda clavado ahí, no toma otro valor. ¿no? Entonces esta solución exacta es un atractor, si quieren. Por más que empiecen con condiciones distintas, en cuanto pase por este valor, se va a quedar clavado ahí. ¿Está bien? O sea, este es un valor que es un atractor. O sea, entonces, justamente por eso es la solución que se verifica en la práctica. ¿eh? El péndulo Foucault, por más que empiece con una condición distinta, el plano no moviéndose con esta velocidad, bueno, eventualmente, muy rápido, de hecho, porque lo va a alcanzar. Que es lo que pasa. Entonces, finalmente, esta si quieren, es la solución que se verifica en la práctica, que es la que conocemos, ¿no? Del péndulo Foucault. ¿Está bien? Bueno, esto si quieren es más bien resolución del problema que plantea, ¿no? Pero bueno, después con el péndulo Foucault que no está en el polo, bueno, si uno lo ve con un poquito de detalle, esencialmente lo que pasa es que dos cosas, ¿no? Primero que
que el término, dos cosas, que el término centrífugo, ¿está bien? Primero que siempre el término centrífugo se puede incorporar a la gravedad local, porque justamente la fuerza centrífuga ya está incluida en la gravedad local, ¿no? Y es una fuerza potencial, de manera que esa siempre se puede incluir en el peso. ¿Está bien? De hecho, la componente vertical tiene en cuenta no solo la atracción de la Tierra, sino la fuerza centrífuga, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ese lado, la fuerza centrífuga no joroba. Y después, bueno, si uno considera que el desplazamiento del péndulo, digamos, hacia ángulos relativamente pequeños, ¿no? De manera que la altura z no cambia mucho, que el movimiento es esencialmente horizontal, ¿está bien? La fuerza de Coriolis también va a ser horizontal, ¿está bien? Va a tener componentes horizontales. Y la única componente de la velocidad angular que cuenta es la componente vertical del omega. O sea, la proyección del omega de la Tierra sobre la vertical local, usando la latitud, ¿no? Entonces, bueno, entonces el problema se resuelve exactamente igual que este. También da la misma solución, solo la única diferencia es que el omega es la proyección del omega de la Tierra sobre la vertical local. Entonces, bueno, por supuesto, en el ecuador hay cero proyección, no hay Coriolis. Y a latitudes medias hay un omega más chico, digamos, que el total, ¿no? De la Tierra. ¿Está bien? Bueno, eso sería el caso del péndulo Foucault, ¿no? Bueno, ¿están muy cansados por seguir o algo? Creo que va bien. Nada, está bien. Bueno. Entonces, bueno, ya, lo que vimos hoy es densa la clase, ¿no? Porque tiene un poquito todo lo que faltaba del Lagrange estándar, ¿no? El caso de usar multiplicadores de Lagrange para casos no, para vínculos no lónomos, por ejemplo, en general. Bueno, ya el hecho de usar un problema en el que aparecen velocidades, fuerzas generalizadas que dependen de la velocidad, ¿está bien? Que no lo podemos incorporar en principio lagrangiano. Pero bueno, veamos el caso que es extremadamente importante, que es el hecho de que hay fuerzas que dependen de la velocidad, pero que se pueden incorporar al lagrangiano de todas maneras, que son justamente las fuerzas más fundamentales, si quieren, que son las fuerzas electromagnéticas dentro de la mecánica. ¿Está bien? Fíjense, acá tenemos fuerzas, las fuerzas sobre una partícula cargada, ¿no? Pensemos en campos dados, fijos, campos eléctricos y magnéticos, E y B, ¿está bien? En el sistema MKS, ¿no? Un sistema internacional, vamos a ver. Tenemos la fuerza eléctrica, la carga, E, vamos a llamar E para no confundir con la Q que usamos siempre como coordenada generalizada, ¿no? E sería la carga, por el campo eléctrico es la fuerza eléctrica, y después E por la velocidad, el producto vectorial de eso con el campo magnético más la fuerza de Lorentz, ¿no? La fuerza magnética, ¿está bien? Bueno, esa sería la fuerza en general. Bueno, es importante, justamente, queremos tratar de encontrar un potencial, ¿no? Que vamos a incorporar en lagrangiano. Y para eso escribimos los campos electromagnéticos, eléctrico y magnético, en función de los potenciales. El potencial escalar y el potencial vector, recuerdan, ¿no? Entonces, en cualquier campo eléctrico se puede escribir como menos el gradiente del potencial, menos la derivada del potencial vector respecto al tiempo, ¿no? El potencial vector es el que me da el campo magnético tomando el rotor, ¿no? El rotor del potencial de A, del potencial vector A, me da B. Esto es B, y todo esto de acá es el campo eléctrico. ¿Está bien? Entonces, si quieren, en términos de los potenciales electromagnéticos, el potencial escalar y vector, la fuerza electromagnética sobre una partícula cargada se escribe así. ¿Está bien? Esta sería la expresión. Bueno, ¿qué pasa si en componentes, ¿no?, cartesianas escribimos explícitamente
por ejemplo, la componente X de la fuerza. Bueno, hay que hacer el desarrollo, ¿no? de este objeto. Esto es fácil, acá simplemente sería la componente X será la derivada de phi respecto de X, esto es la derivada de A sub X respecto a T. Bueno, y acá es el lío que hay que hacer, hay que tomar un productor y después un producto vectorial, ¿no? Lo cual nos empieza a mezclar las cosas, pero no importa, ya por lo menos uno se la cuenta y le da esto. ¿Está bien? Que es ese objeto acá. Entonces, fíjense entonces que acá, por ejemplo, acá aparece, no sé, la derivada a subir respecto de X, ¿está bien? Por U sub I, derivada de A sub X respecto de I por U sub I, aparecen estas cosas complicadas. Bueno, fíjense que si uno hace un pequeño truco, ¿no? Acá suma y resta U sub X de A sub X a X, ¿eh? Por ejemplo, cuando le suma, o sea, si le suma y le resta lo mismo, no cambia, la igualdad se mantiene, ¿no? ¿Está bien? Entonces fíjense, por ejemplo, cuando le restamos la resta, esta menos U sub X de A sub X de X, ¿no? Fíjense, acá aparece U sub I derivada de A sub X respecto de I. Acá aparece U sub Z derivada de A sub X respecto de Z, con signo menos, ¿no? Y acá tenemos U sub X derivada de A sub X respecto de X, con signo menos también, ¿no? Fíjense que eso ¿qué es? Eso es, Ese sería el gradiente, ¿no? claro, Eh, bueno, aparece, si quieres aparece esto acá, ¿no? U sub X de A sub X ah, respecto de U sub I la respecto de U sub I. Claro. divergencia. No, en realidad no. Si querés, es lo que le falta para hacer la derivada total respecto de A respecto al tiempo, ¿no? Acá Ah, tenemos, con el signo menos tenemos derivada sub X respecto de T, que es este. Pero esa sería la derivada parcial, pero A depende de las coordenadas X y Z y del tiempo. Entonces, ¿cuál es la derivada total de A? Es la derivada de A respecto de T parcial más la dependencia implícita que tiene a través de X y Z, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dependencia implícita? La derivada de A sub X respecto de X por dx respecto de T, que no es otra cosa que X punto. ¿No? Que sería, para la partícula que está moviendo, la velocidad de la partícula. Acá lo mismo, de A sub X, la dependencia a través de I respecto, por de I respecto del tiempo, ¿no? ¿Está bien? Es lo que es la dependencia, la derivada total. O sea, es cómo está cambiando el valor del A por las posiciones por las que está pasando la partícula. Si la partícula se mueve, está pasando por distintos puntos con distintos valores de A. Primero, si la partícula está en un dado lado, un dado punto, bueno, el A está cambiando de esta manera. Localmente cambia así porque depende del tiempo. Si dependiera del tiempo, podría no depender, ¿no? Explícitamente. Pero bueno, supongamos que la depende del tiempo, bueno, cambia así. Pero a medida que la partícula se mueve, va viendo que la está cambiando en el tiempo, porque está pasando por distintas posiciones. ¿Está bien? Como la depende de la posición, al pasar la partícula en su movimiento de un punto al otro, ve que la está cambiando, ¿no? Entonces, esta sería la variación, si quieren, de la total que ve la partícula al moverse. ¿Está bien? Lo llamamos la derivada total de A respecto del tiempo, ¿no? Por la notación que usamos lo mismo que usamos en la deducción de la clase pasada, ¿no? ¿Está bien? O sea, esta es la dependencia explícita del tiempo y esta es la dependencia implícita a través de X y Z. ¿Está bien? Entonces fíjense que eso nos da esas relaciones. ¿Está bien? Y después con las otras, qué sé yo, con UI derivada de A sub X respecto de I, ¿está bien? Y después acá tenemos, a ver, sí. Acá.
Ah, no, perdón. Esa es la que estamos teniendo en cuenta acá, ¿no? U sub i derivada sub x respecto de i, bueno, u sub z derivada sub z respecto de a sub x respecto de z son los que tenemos en cuenta acá. Lo que nos quedan, ¿cuáles son? Nos quedan los que son derivadas respecto de x, ¿no? Lo que nos quedaba el de derivada sub i respecto de x, ¿está bien? Por u sub i, y el derivada de a sub z respecto de x por u sub z, ¿está bien? Y queda también un término afuera, ¿no? Que sumaste Y el antes. que le sumé, que es el u sub x derivada sub x respecto de x. Los Ok. tres derivados, fíjate, los tres son Ah, positivos, este es positivo, este también es positivo, porque está menos menos, y este también es positivo, que era el que nos faltaba, que habíamos sumado. Entonces, fíjense que nos queda la derivada respecto de x, y como el u este no depende de x, ¿está bien? También está la velocidad esta de la partícula. Entonces, recuerden, son coordenadas independientes, ¿no? La velocidad y la posición de la partícula. Este no depende. Entonces, fíjense, acá queda la derivada de x de u sub i a sub i, derivada de x de u sub z a sub z, y derivada de x de u sub x a sub x, ¿no? O sea, sería la derivada de x de u escalar a, ¿eh? Lo que está acá. Entonces, bueno, lo que vemos es que esto de acá lo podemos escribir, bueno, a través de este pequeño truco de sumar y restar esto, lo podemos escribir de esta manera compacta, ¿no? Fíjense que la componente x depende, bueno, el gradiente este menos derivada respecto de x, de la derivada de la total, pero de la componente x, ¿eh? Y de la derivada parcial x de este. Bueno. Entonces, bueno, ya sabemos que todos se pueden escribir así, ¿no? El fi será cambiando, poniendo i acá, será derivada respecto de i, de la componente i, de respecto de i, ¿eh? Y lo mismo con z. ¿Está bien? Fíjense que este de acá es este y este son el gradiente, ¿no? Acá estoy tomando el gradiente. La componente x, la derivada de x, la y, la derivada de y, la z derivada de z. Entonces fíjense que este con este los puedo juntar, el phi y el u con a los puedo juntar en un único el gradiente, ¿no? ¿Está bien? Entonces digamos ya las tres componentes, la fuerza como vector, lo puedo escribir así. Conviene sacar un signo menos, ¿no? Para un menos c. Y acá nos queda el gradiente de phi menos u por a y la derivada de a respecto a t, ¿eh? Fíjense cómo queda. ¿Está bien? perdón, tengo una Sí, pregunta. sí, El sí. hecho de que U de I, por ejemplo, no depende de X. Eso es. A No, mí no. Sí, no, u es x punto, digamos, el x vector punto, ¿no? sí. Son coordenadas independientes. O sea, la u puede ser como variable, puede ser cualquiera, no está limitada con la posición, no está relacionada con la posición. Ah, Son ok, variables independientes, ¿no? Es como así el q y el q punto eran, en la ecuación de Lagrange eran independientes, ¿no? perfecto. Este es Sí, x y x punto, si querés. está ¿Está perfecto. bien? No, Gracias. no. Entonces, bueno, si uno, con esas consideraciones, uno ve que la fuerza la puede escribir así. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esta sería la fuerza. Si, si escribimos ahora la fuerza generalizada, que corresponde a esto, ¿eh? Recuerda, la fuerza generalizada es F, producto escalar, con la derivada de la vector posición respecto del Q sub K, ¿no? Cada, ¿está bien? Bueno, la idea cuál es. En realidad, eh, esta si quieren sería la fuerza y habría que hacer eso, ¿no? Pero de hecho hay un truco mejor que es este, ¿no? Uno dice, propongamos, entonces esto nos da la idea de que para empezar acá aparece como un potencial, ¿no? ¿Está bien? Que depende de la velocidad y de la... Entonces, propongamos esto, llamemos B a este potencial. ¿Está bien? ¿Mm? Fíjense que si uno llama B a este potencial, la fuerza, por ejemplo esta,
o la componente X de la fuerza, ¿está bien? La puedo escribir como la derivada respecto de X de ese potencial, justamente lo que está acá, con el cambio de signo. Y también hay un término que está acá, fíjense este de acá, ¿no? Que si yo derivo el potencial respecto de U sub X, por ejemplo, este es el producto escalar entre U y A, ¿no? Será UX por AX, UI por AI, UZ por AZ. Si derivo este potencial respecto de U sub X, fíjense que me aparece el A sub X, ¿eh? ¿Está bien? Me parece menos E por A sub X. Y Sí, justamente la derivada aparece acá. En la fuerza X aparece la derivada de A sub X respecto de T. ¿Qué es esto acá? La derivada de esto respecto de T. Me parece la derivada de la sub X. O sea, me aparece de A sub X respecto de T con el menos C y todo, ¿no? Con el la derivada de B respecto de X, bueno, me da el gradiente de esto, ¿no? E por el gradiente de esto. Lo que tenemos acá. Bueno, acá. Y el otro me da, y fíjense que puedo escribirlo, que definiendo este potencial, puedo escribir la fuerza de una manera muy parecida a como aparece en el lagrangiano, ¿no? La derivada del tiempo de este potencial respecto de x punto, si quieren, de ux, menos la derivada del potencial respecto de x. Entonces fíjense que que la fuerza sobre la partícula la puedo escribir de una manera parecida a un lagrangiano, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos n partículas, no? Bueno, si tenemos n partículas, lo que hacemos es definir un potencial como este, ¿está bien? Acá ya lo escribimos más al estilo que usamos, donde dice U, escribimos X punto, ¿no? Pero ahora como tenemos varias partículas, escribimos, le damos el subíndice de cada partícula, ¿no? Sería el X punto I, sería la velocidad. E sub I sería la carga de cada partícula, y lo que llamamos phi, fíjense, esto acá phi y A eran funciones X y del tiempo, de las posiciones y del tiempo, ¿no? Y las posiciones estamos poniendo las posiciones de la partícula, donde estaba la partícula, el X de phi de X y Z, el X y Z era el X y Z de la partícula, ¿no? Lo mismo acá. A, que es un campo que depende de X y Z, bueno, estamos diciendo que son las posiciones X y Z por donde está pasando la partícula, digamos, ¿no? El X de la partícula. Bueno, entonces acá lo ponemos explícitamente, ¿no? El phi es el potencial donde está pasando la partícula I, el valor del potencial está pasando la partícula I en ese tiempo. Y lo mismo acá, A. ¿Está bien? Entonces, bueno, de esa manera, fíjense que uno puede escribir, en general, la fuerza sobre la partícula I, cuando uno hace la partícula I, deriva solo respecto de las coordenadas y velocidad de la partícula I. O sea que en esta suma solo va a sobrevivir los términos que dependen de I, la partícula I. ¿Está bien? Entonces, justamente la fuerza electromagnética sobre cada partícula se escribe de esta manera, a través de este potencial. Bueno, esta sería la fuerza aplicada, ¿no? Si uno quiere usar Lagrange, acá viene, ¿no? Uno tiene que usar la fuerza generalizada, ¿no? Que en términos de la fuerza aplicada es esta, ¿no? Por definición, sumada sobre todas las partículas. ¿Está bien? Bueno, que por definición es esto acá, ¿no? El FI vimos que lo podemos deducir a partir del potencial S de esa manera. Tiene una parte que es la derivada total y una parte que es la derivada parcial, multiplicado escalarmente por este, ¿no? ¿Está bien? O sea, esto de acá arriba es directamente la expresión. Y fíjense si ahora, si uno opera un poquito, ¿no? Hace trucos, por ejemplo, con esta primera parte, esta derivada, por esto lo toma como la derivada total del producto, la derivada de esto por esto lo toma como la derivada total del producto, y le resta lo que le sobra, que es
este por la derivada de este, ¿no? O sea, esta primera sumatoria la escribo así, como esta primera parte, la derivada total del producto. Bueno, acá la saqué afuera, ya aproveché. Y acá le estoy restando lo que sobró, ¿no? Menos esto por la derivada de esto. Mientras que este término es este mismo orden. ¿Eh? ¿Está bien? Y dos cosas. Recuerdan que también lo dedujimos cuando hicimos la Lagrange, ¿no? Habíamos deducido dos cosas. Primero, que el dxi a dqk era igual a dx.i respecto de q.k. ¿Eh? Una de las cosas que habíamos usado. Y la otra que habíamos usado era esta, ¿no? Que la derivada total de xi respecto de qk era igual a la derivada de x punto respecto de qk. ¿Eh? O sea que esto era igual a esto y que esto era igual a esto. Eso lo habíamos deducido. ¿Está bien? Para Lagrange también. Entonces fíjense que queda exactamente justo lo que uno necesita, ¿no? ¿Está bien? Porque recuerdan dos cosas. Primero, que la... ¿Dónde está acá esto? Primero, ¿no? Esto de acá. Acá tenemos por la regla de la cadena. Este potencial, por supuesto, lo habíamos definido arriba, dependía de las velocidades, ¿no? De los x puntos. ¿Está bien? Lo teníamos acá. Este de acá. Y por supuesto depende de los xy también, ¿no? A través de las dependencias de acá. Entonces fíjense que acá tenemos, si quieren, la suma sobre todos los xy, la derivada respecto, ¿no? De b respecto de x.y por dx.y respecto de q.y. ¿Está bien? Y esto nos da, por la regla de la cadena, nos da la derivada de b respecto de q.k. ¿Eh? Fíjense que el b depende de x puntos, de los x.y y de xy. Pero los xy no dependen de los q puntos, ¿no? Los xy dependen solo de los q, pero no de los q puntos. Así que si bien b depende de q, de los x, y los xy no dependen de q puntos. De manera que toda la dependencia de q puntos viene a través de los x puntos de ahí. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, bueno, acá, al sumar sobre todos los síes, tengo db respecto de x.y por dx.y respecto de q.k, tengo la derivada de b respecto de q.k. Regla de la cadena. ¿Está bien? Entonces lo que tengo acá es la derivada respecto al tiempo de b respecto de q.k. ¿Está bien eso? Y después, bueno, Sí, y acá, y por otro lado, acá tenemos, fíjense, acá tenemos la derivada total de b respecto, la derivada parcial de b respecto al q.k, pero a través de toda la dependencia, ¿no? Porque sí, acá tanto los xy como los x.y dependen de qk. ¿Eh? Entonces b tiene dependencia de qk a través de los xy y a través de los x.y. Y acá la estamos tomando en cuenta toda, ¿no? db de cuenta de punto y respecto a qk, db de xy de qk, sumado sobre todos ellos. O sea, tengo la derivada completa, digamos, la derivada parcial de b respecto de q a través de toda la dependencia que tiene, ¿no? Regla de la cadena nueva. Entonces fíjense que nos queda la fuerza canalizada, que era primero espantosa, nos queda muy simple, ¿no? Nos queda directamente esta manera. Fernando, Sí, decime. sí, no, me quedó, hay una duda, en realidad dos. El primer paso, el primer como truco, entre comillas, que haces, Sí, es aplicar una regla del producto y restarle lo que te sobra, ¿no? Eso, sí. ah, La perfecto. derivada, claro, la derivada de este por este sin derivar es la derivada del producto total menos lo que sobra. Perfecto. Y después, ahí abajo, cuando haces estas dos derivadas de B, o sea, estas reglas de la cadena con el XY punto y el XY sin punto. O Sí, sea, yo no podría aplicar regla de la cadena a ninguno de los dos por separado. Yo tengo que tener como todas esas dos sumatorias sí o sí para aplicar regla de la cadena.
Bueno, en realidad sí. Bueno, si querés, la sumatoria esta es una sola, si querés. ¿No? Si querés acá tenés la dependencia. Fíjate, B depende de QK como. A- B en realidad, como lo escribimos, depende de XY y de X.Y, de todos ellos. ¿Está bien? Sí, Y, sí, y cada uno de ellos, tanto el XY como el X.Y, depende de QK. Entonces sí, B depende de QK a través de los X puntos y de los X y los X. Entonces, bien. si querés ver la dependencia de B respecto a QK, tenés que la dependencia completa, ¿no? Ah, ok, Ya tenés que hacer ok. la regla de la cadena respecto de todas las variables de las que depende QK, ¿no? Que dependen de QK. Totalmente, totalmente. Sí, está bien. Acá tenés la suerte de que acá no, los X y no dependen de QK, entonces solo los X puntos ahí entran para la dependencia de Q punto acá. Pero la dependencia de QK la tienen también los X puntos y los X, ¿no? Ujú, está bien. Gracias. No, pues no. Entonces, bueno, fíjense que lo que quedaba de este lado era, si quieren, lo mismo con la energía cinética, ¿no? dA de T, la derivada respecto del tiempo de la derivada de energía cinética respecto a Q punto K, menos la derivada de energía cinética respecto a QK. Igual a esto, que tiene la misma forma. O sea, fíjense que si lo paso por el otro lado, puedo escribir T menos B, esto, T menos B, menos T menos B, igual a cero. O sea, podemos definir un lagrangiano incluso en un caso de estas fuerzas que dependen de la velocidad y con un potencial que depende de la velocidad, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, en el caso de fuerzas electromagnéticas, es, eh, se puede escribir un lagrangiano con este potencial. O sea, simplemente uno hace las cuentas de esa manera. ¿Está bien? Bueno, les comento rápido el hecho de que lo mismo se puede hacer sin hacer todas las deducciones que son totalmente similares para el caso de un sistema rotante. ¿Está bien? Recuerden, cuando tenemos un sistema rotante, ahora incluso consideramos que la velocidad angular puede depender del tiempo, ¿no? Que no sea necesariamente constante. Entonces, bueno, por un lado tenemos la fuerza centrífuga, que tiene esta expresión general, ¿no? Menos m por esto. La fuerza de Coriolis, que habíamos visto antes, menos 2m omega x punto. Y aparece una adicional, que es la menos m omega punto por x, ¿no? Esto pasa justamente, si omega no es constante, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, el hecho de que la Tierra está precediendo, ¿no? Tiene una velocidad angular, pero que precede, que su orientación está cambiando en el tiempo. Muy lentamente, ¿no? En preceder una precesión completa tarda unos 26.000 años, ¿no? Lo que llama la precesión de los equinoccios, ¿no? Pero bueno, en el caso de la Tierra hay un omega punto que es muy chiquitito, pero que bueno, en etapas, en tiempos largos puede tener influencia, ¿no? Por ejemplo, puede influir en el campo magnético terrestre, ¿no? Y cosas así. Pero bueno, no importa. Pero en general, en un sistema rotante genérico con omega función del tiempo, tenemos estas tres fuerzas de inercia, ¿no? Que tenemos que agregar a nuestras ecuaciones. Y que en principio, de nuevo, bueno, esta tiene, estas dos tienen pinta de depender solo de la posición, ¿eh? Y hasta, pero no tiene mucha pinta de ser dependiente de derivarle un potencial. Bueno, sabemos que esta sí se deriva un potencial, ¿no? Esta ya cuesta más porque hay un producto vectorial acá. Acá hay un doble producto vectorial que arregla las cosas, pero acá hay uno solo, entonces bueno, no es complicado. No importa. Lo esencial, ¿cuál es? Es que, bueno, de nuevo, si uno define un potencial para estas fuerzas de inercia de esta manera, tiene mucha similitud con el que vimos antes, ¿no? El, el del potencial vector. El caso de los potenciales vector y escalar, ¿no? Para el campo electromagnético. Bueno, no importa. Si uno define este potencial, o sea, omega, el producto vectorial esto en módulo al cuadrado,
y este triple producto, acá. Bueno, lo notable de nuevo, que si uno hace las cuentas, ¿cierto? Toma el trabajo de hacer las cuentas, ¿no? Hacer las proyecciones sobre X y Z. Bueno, ve que estas tres fuerzas se pueden escribir exactamente así. ¿Mm? Exactamente así. Y exactamente la forma correcta como para ser incorporadas en un Lagrangiano. De este. O sea, igual que como si fueran las fuerzas electromagnéticas, ¿no? Y de hecho tiene mucha similitud. Porque, qué sé yo, por ejemplo, con la masa está con la carga eléctrica y el omega por X con el vector, el vector A, ¿no? Es muy parecido. Fernando, Sí, decime. no me queda claro después veo la expresión, pero Sí. yo a ese lagrangiano, ¿lo puedo igualar? No lo puedo igualar a cero, o si siendo, porque hay una dependencia de la velocidad dentro del potencial que No, estoy no, usando. no, justamente, aún teniendo en cuenta la velocidad, la fuerza completa la puedes escribir así. Ok, Por eso, digamos, si en general, cuando la fuerza la puedes escribir con solo este término acá, ¿no? Cuando tenés un potencial, cuando depende de la velocidad. ujú, Bueno, estas fuerzas que estamos considerando, las electromagnéticas y todas las fuerzas de inercia en un sistema rotante, ambas se pueden escribir con un término que se puede derivar de un potencial como antes, pero también tiene un término adicional que tiene en cuenta la ah, dependencia de la velocidad, es acá. ok, ¿Está bien? Pero solo estas particulares fuerzas, ¿no? No sí, cualquiera en general. sí, Las electromagnéticas y estas. Eso si quieren, casi una necesidad de la naturaleza que se hace, ¿no? Después vemos que es imprescindible que esto sea así, por ejemplo, en sistema rotante. mm, Pero bueno, el hecho es que sucede, digamos, y que el potencial es este de acá. O sea, uno escribe este potencial y tiene esta expresión para la fuerza completa de inercia. ¿eh? perfecto. En caso, bueno, y después se procede, esto como habíamos visto para una sola partícula, después cuando tenemos muchas partículas simplemente sumamos todo de todas ellas, ¿no? Esta expresión sobre todas, para cada x, y, m, y, x punto y, ¿no? ¿Está bien? Este sería el general. Y después, bueno, la deducción de que esto se puede llevar a una expresión para la fuerza generalizada, digo, ¿no? Se puede llevar a una expresión como esta, es la misma, ¿no? Una vez que uno escribió que tenía esa dependencia, ahora de nuevo se puede probar exactamente como probamos acá, que el Q, la fuerza canalizada asociada a la coordenada Q sub K, se puede escribir así. ¿eh? O sea que también para las fuerzas de inercia vale lo mismo, con este potencial. ¿Está bien? O sea, si escribimos los X y X punto como funciones de los Q y Q punto, nos va a quedar un B que es función de los Q y los Q puntos, y lo podemos incorporar en un lagrangiano directamente, ¿no? Por ejemplo, el caso, si quieren lo vemos muy rápido con el caso de Foucault, ¿no? El péndulo Foucault, fíjense el potencial, para esta única, acá hay una sola partícula, es este, ¿no? ¿Eh? El que habíamos visto acá. Este. Bueno, y de nuevo, con la consideración, ¿no? Omega en la dirección Z, y tenemos esta ecuación, ¿no? El producto vectorial este es este, y cuando hacemos la cuenta nos queda esto, ¿no? Hacemos la cuenta, nos queda que el potencial, debido a las fuerzas de inercia, es este. ¿Está bien? Y queda esta expresión. Es el producto vectorial, bueno, y escalar con X punto. ¿Está bien? Entonces este será el potencial que corresponde a la fuerza de inercia. Este, por supuesto, el potencial corresponde a la fuerza, al peso. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya tenemos que las dos fuerzas se pueden incorporar en el lagrangiano a través de estos dos potenciales. ¿eh?
Entonces directamente tenemos la energía cinética que habíamos calculado antes, y el lagrangiano será este. ¿Mm? T menos los potenciales, ¿no? La energía, si quieren, no es que uno pueda decir que esto es una energía, ¿no? Está bien, pero no importa un potencial. Entonces T menos los B. ¿Está bien? Bueno, y de nuevo, si ahora usan las ecuaciones de Lagrange estándar, ¿no? Igualadas a cero. De A de T de L de Q punto menos de L de Q igual a cero. Bueno, fíjense, háganlo. Si quieren, lo tienen acá, las expresiones son mucho más sencillas que antes, ¿no? Que tenemos que calcular las fuerzas generalizadas y todo. Y obtenemos las mismas ecuaciones que antes, obviamente, ¿no? Si la cosa funciona, debe funcionar. ¿Está bien? Si quieren, por ejemplo, les comento rápido el ejemplo electromagnético, ¿no? Que es interesante también. ¿No? El hecho de resolver con lagrangiano el movimiento de campo de una partícula en campo electromagnético, ¿está bien? Bueno, consideremos como ejemplo uno simple, digamos, un campo uniforme, ¿no? Un campo magnético en Z y un campo eléctrico en X, ¿no? ¿Está bien? Uniformes además. ¿Está bien? B es B0 en Z y E es C0 en X, ¿no? Bueno, entonces, recuerda que tenemos que calcular los potenciales, ¿eh? Entonces, por ejemplo, el campo magnético es el rotor del potencial vector, ¿eh? Entonces, tendría esta forma. Entonces, por ejemplo, se puede escribir de esta manera, ¿no? Uno puede tomar que el potencial vector A es X por B0 en la dirección Y. Fíjense que esto, al tomar el rotor de esto, me da B0 en la dirección Z, ¿no? Que es correcto. De hecho, hay muchas, como dice acá, ¿no? Hay muchas maneras de elegir el potencial. Por ejemplo, si uno lo elige de esta manera, con K un número cualquiera, K-1 y B0 en la dirección X, más K por X en la dirección por B0 en la dirección Y. Bueno, esto de nuevo, si toma el rotor de esto, le va a dar B0 en la dirección Z, ¿no? Para cualquier K. ¿eh? No importa, uno toma cualquiera, siempre, obviamente las ecuaciones tienen que ser independientes de la elección que uno hace, ¿no? Del potencial. Bueno, y el potencial eléctrico, bueno, es mucho más simple, ¿no? El campo eléctrico es C0 en X, así que simplemente el potencial vale menos C0 por X, ¿no? Entonces fíjense que los potenciales serían estos. X de 0 en la dirección Y como potencial vector, y bueno, y el potencial escalar menos C0X. Bueno, si usamos entonces lo que habíamos definido como potencial para el caso electromagnético, ¿eh? E por phi menos X punto por A. Bueno, para este caso particular queda escrito así. ¿Está bien? Por supuesto, la energía cinética es esto. Nuestras variables acá son X y Z, no hay ningún vínculo, ¿no? ¿Está bien? La partícula libre no hay ningún vínculo, las coordenadas son X y Z. Entonces, bueno, el lagrangiano T menos B nos queda esto de acá. Y las ecuaciones de movimiento, fíjense, son... Bueno, acá están hechas las derivadas, ¿no? De L de X punto, de L de Y punto. Fíjense que acá las derivadas respecto de X punto, bueno, de Y punto en particular, acá no hay, acá aparece un Y punto, ¿no? La derivada de Y punto me hace aparecer un término acá. ¿eh? Término acá, nos va a aparecer un término nuevo. Entonces, bueno, después las ecuaciones de Lagrange, con eso, las tres ecuaciones de Lagrange quedan escritas con estas tres. Y estas serían las ecuaciones de movimiento de una partícula libre, digamos, en campos cruzados, ¿no? Uniformes. Entonces, bueno, fíjense, una de las ecuaciones es que z va junto es constante, es 0, ¿no? O sea que z es constante. ¿Está bien? La partícula se mueve libremente en la dirección z. Recuerden, la dirección z es la dirección del campo, ¿no? ¿Está bien? Campo magnético. O sea, la partícula, la velocidad en z es constante en la dirección del campo magnético. Después tenemos, bueno, en el plano XY tenemos estas dos ecuaciones. ¿Está bien? Fíjense, aparecen cruzadas, ¿no? Aquí, punto y punto.
Bueno, entonces hay varias opciones. Una opción es tomar, qué sé yo, tomar derivadas, ¿no? Pero eso complica las cosas. Lo más fácil es definir una variable compleja que es x como parte real y la y como parte imaginaria, ¿no? X más la unidad imaginaria por x, ¿está bien? Fíjense que si uno define esta variable y multiplica esta ecuación de acá abajo por la unidad imaginaria y se la suma a esta, acá aparece m por x más y por y, derivada segunda, ¿no? Esto de acá. Y acá aparece, bueno, menos y punto más y de x punto, ¿no? ¿Está bien? Esto acá. Pero bueno, esto claramente es esta w derivada dos veces respecto al tiempo, w dos puntos. Y esto de acá es i por w punto, ¿no? Fíjense, ¿no? Multiplico i por w punto, me queda justamente i por x punto menos i punto, ¿no? Entonces fíjense que de esa manera me queda una única ecuación para una única variable, ¿no? Antes estaban cruzadas. Entonces, este es un truco desusual cuando aparecen cosas así, ¿no? Bueno, aparecen derivadas primera y segunda, bueno, defino una variable que es u, lo llamo w punto, lo llamo u, ¿no? Entonces me queda esta ecuación derivada primera. Queda así. Y que bueno, que se resuelve, como sabemos, ¿no? Una solución particular y la homogénea, ¿no? La particular es con esto igual a cero. La particular, perdón, la homogénea con esto igual a cero. Y la particular es cualquier solución que satisfaga la ecuación completa, ¿no? Obviamente la particular más simple es decir que U es constante, ¿no? Entonces esto es cero y entonces la U constante, la particular es, bueno, la despejo acá, ¿no? Acá. Y la homogénea, bueno, la que satisface la ecuación homogénea con esos ceros, esto acá, ¿no? Que bueno, que se escribe así, entonces que la solución es simplemente la exponencial esta, ¿no? ¿Está bien? Entonces la U homogénea es esta y la U particular es esta. Entonces fíjense, la U particular es esta de acá, que esto tiene componente solo imaginaria, ¿no? Recuerden que la U es sobre W punto, que tiene una parte real y una parte imaginaria. Bueno, esto tiene solo parte imaginaria, ¿no? ¿Está bien? O sea que X punto particular es 0, el AI punto es esta. ¿Está bien? La U particular. Fíjense que la U justamente está elegida U porque tiene unidades de velocidad, ¿no? U es X punto más Y punto, ¿no? Bueno, entonces, acá está, ¿no? Entonces, bueno, tiene las dos soluciones. ¿Y cómo son esas soluciones? Fíjense, la solución homogénea es una solución, fíjense que está, digamos, si uno lo piensa en el plano complejo XY, que acá no es otra cosa que también el plano XY geométrico, ¿no? ¿Está bien? Este es un número complejo, componente real, imaginaria, o sea, componente X y componente Y, que está girando, ¿eh? A medida que transcurre el tiempo. Recuerden, E a la I por un ángulo me da justamente el vector complejo girado en ese ángulo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, E0 sobre m por t sería el ángulo que va cambiando, creciendo en el tiempo, ¿no? Con el signo menos quiere decir que está girando, si fuera positivo estaría girando en sentido antihorario, ¿no? El vector. Como es negativo está girando en sentido antihorario, ¿eh? Entonces, fíjense, esto es un vector que está girando, sí, por supuesto, si la carga es positiva, ¿no? Si la carga es positiva, esto es un número positivo. Entonces, esto me da el vector complejo con componentes X e Y que está girando en sentido horario, ¿no? Está haciendo así, ¿no? En sentido horario. ¿Está bien? Y esto de acá lo que me da es simplemente
velocidad constante en la dirección y nada más, ¿no? Tiene solo componente compleja que es la componente y. Entonces fíjense que la solución es esto, una velocidad constante en la dirección y, que tiene este valor, y un movimiento circular, fíjense, la componente x, x punto, y punto, que serían las partes real imaginaria, ¿no? De este número complejo, lo que están haciendo corresponde a un giro en sentido horario si la carga es positiva, ¿no? ¿Está bien? Bueno, si uno lo dibuja dibuja eso en el plano XY que uno consideró, fíjense lo que hace la partícula que es positiva, ¿no? Se mueve en la dirección Y. Bueno, fíjense que esto es cierto, que esto es negativo, ¿no? O sea, se mueve en la dirección Y negativo, ¿no? De 0 de 0. Hacia abajo. Y a la vez está girando en sentido horario, ¿no? Entonces, la composición de los dos movimientos, el giro horario más el desplazamiento en Y, hace este movimiento en particular, ¿no? Piense que también esto podría estar moviéndose con velocidad constante en la dirección Z, la del campo magnético, que es perpendicular al dibujo, ¿no? Por una carga negativa, esta positiva, digo, una carga negativa cambia el signo. O sea, este ángulo se hace positivo ahora. O sea, el giro es antihorario, ¿no? O sea, sería así. La carga negativa es esto. Pero fíjense que la velocidad ni no depende de la carga, depende solo de los campos, ¿eh? Entonces, para una carga negativa tenemos este movimiento, ¿eh? Fíjense cómo queda atrapada la partícula, si quieren, ¿no? Que no puede avanzar en la dirección del campo eléctrico, ¿no? Se mueve perpendicular ahí. Bueno, y esto es importante, digamos, cuando uno estudia el movimiento de partículas en campos, ¿no?, electromagnéticos, ¿no? ¿Está bien? El hecho... Es interesante la deriva, ¿no? De que esta que no dependa de la... Fíjense que no depende ni de la carga, la velocidad está en I, ¿no? Constante. No depende ni de la carga ni de la masa, ¿eh? La partícula se mueve con esa velocidad. Mientras que digamos, el giro sí depende de la carga y también depende de la masa, ¿no? La frecuencia, justamente, esto es un ángulo, ¿no? Lo podemos considerar en el caso, ¿no?, como un número complejo, en el plano complejo, como el ángulo que está girado al vector, o en el plano XY, el ángulo que está girado al vector posición, ¿no?, de la partícula. Un ángulo que crece con el tiempo, entonces esto equivale a una velocidad angular, ¿no? E de 0 sobre m. Tomamos el módulo para decir, bueno, en un sentido u otro, dependiendo de la carga, pero el módulo vale esto. Esto es lo que se llama la frecuencia de ciclotrón, ¿no? Las partículas cargadas en presencia de campos magnéticos describen movimientos así de giro con esta frecuencia angular, ¿no? Frecuencia de ciclotrón. Bueno, eso es falso. Fernando, Sí. ¿puedo hacer una consulta? Dale, Hay por un favor. tema que, como para ver si me cierra. O Decime. sea, el tema de cuando uno usa el lagrangiano igualado a cero o algo particular, digamos, Sí. es simplemente porque cuando te aparece una dependencia de la velocidad en las fuerzas aplicadas, vos en algunos casos podés encontrar una escritura para un potencial, pero en general no, digamos. Bueno, sí, en general no, pero bueno, las fuerzas más usuales, que son las electromagnéticas y de inercia, Sí, sistemas rotantes, de Coriolis básicamente, sí, sí, tienen lo bueno que sí, que se pueden escribir siempre en términos de un potencial, que se puede incorporar a la región. claro. O Sí, sea, digo, es un tema de que ahí cuando vos podés igualar a cero el lagrangiano de las electromagnéticas y de las de Coriolis, es porque encontraste una escritura para el potencial, no es que hay una cuestión física o formal de antemano que te dice, no, como que tenés que tener tenés que hacer alguna cosa distinta, digamos. Eso, pues me perdí un digamos, poco en el razonamiento para, ahí.
No, digamos, para el caso de la... No tengas que hacer nada distinto. Esto es matemático. Vos agarrás la expresión que te da la física de la fuerza, Mm, operás con ella y ves que la podés incorporar al lagrangiano. Porque bien, deducís que la fuerza generalizada que le corresponde lo podés escribir exactamente así, que tiene exactamente la misma forma que tenía la parte de la energía cinética. De este lado tenés esto mismo con la energía cinética igualado a esto. ah, claro, Lo claro, pasás para el otro lado y te queda T menos B igual a 0, ¿no? Con T menos B igual a 0 que es el lagrangiano. Eso por supuesto si lo podés hacer con todas las fuerzas. bien, Si tenés electromagnética lo podés hacer. Bueno, y lo vimos recién con el péndulo Foucault, ¿no? Ahí tenías dos fuerzas. Una, las de inercia, sí, que tenía este potencial, y la del peso, la usual, que tiene este otro potencial. El potencial total es la suma de los dos. sí, También lo perfecto, puse acá. perfecto. Si hubiera otra fuerza rara, si hay fricción, por ejemplo, si hay fricción, eso no lo puedes, nunca lo puedes incorporar a un potencial. Esa fuerza de fricción se la tenés que poner como una fuerza aplicada de este otro lado. Ah, bien, bien, bien. La fricción con el aire, por ejemplo, eso no es deducible de un potencial. Eso hay que meterlo como fuerza aplicada. ¿Está bien? Buenísimo, buenísimo. Pero, Gracias. no, por favor. Ah, bueno, hoy sí que usamos el tiempo Mm. completo. ¿Eh? Hola Fernando, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, en ese caso entonces, si ya ya terminaste, Sí, ya termina. ok, Lo voy a, entonces ya lo puedo diría compartir. darles 15 minutos, Espera que descanso dejo. y... Sí, por supuesto, sí. De paso dejo de. Sí, me quedo un ratito por si entra alguien, pero le aviso que